aunque nos parezca sorprendente, muchos de los caminos y rutas que hoy están vigentes son caminos prehispánicos, ¿no? Son este, un sistema de comunicaciones de los periodos prehispánicos. Y cuando digo prehispánicos, puedo estar hablando de hace 600 años o puedo estar hablando de hace 1500 años, ¿no? Eh, Cuando inicia la colonización europea en la tercera década del siglo XVI, ¿no? A partir, digamos, de 1520 y pico, eh, pues esta zona, la zona de la costa del Sotavento, como la conocemos y la designamos, eh, era, era una región que se articulaba a partir de caminos de agua, eh, que por supuesto se interconectaban a su vez, en algunos casos, con caminos de tierra, ¿no? Pero en otros casos existía una convergencia, ¿no? Y uno puede ponerse a mirar los mapas y te das cuenta cómo este, los ríos se van conectando, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que históricamente ha hecho de Tlacotalpan una, y me gusta repetirlo, un pueblo o un asentamiento prehispánico, es decir, que existía antes de la llegada de los españoles y que no fundaron los españoles, como les encanta repetir y como desafortunadamente me parece que incluso quedó en la declaratoria de Patrimonio de la UNESCO, ¿no? Habría que revisarlo. Eh, pues Tlacotalpan tiene una cualidad geográfico-espacial, y que es que los ríos de la región del Sotavento convergen precisamente en Tlacotalpan, ¿no? Entonces tienes caminos de agua, ¿no? El San Juan Michapa, ¿verdad? Que da una vuelta acercándose a Cayucan, ¿no? Este, San Juan Evangelista, antes San Juan Michapan, era el embarcadero, digamos, de la zona de Acayucan y del Coatzacoalcos. Y el San Juan Michapa, después de dar su acercamiento a la zona de Acayucan, sube, digamos, por la parte trasera de los Tuxtlas y se conecta con el río Papaloapan precisamente enfrente de Tlacotalpan, ¿no? Donde estás tú en el malecón comiéndote un sabroso arroz a la tumbada, ahí exactamente enfrente, en Santa Rita, digamos, ahí se conecta el San Juan con el Papaloapan, ¿no? Entonces, luego, pero antes de que el Papaloapan, ¿no? En su camino desde la Sierra Oaxaqueña, ¿no? Al igual que el Michapan, eh, eh, una vez que el Papaloapan viene ya por Tuxtepec, ¿no? Pasó por el Santuario, viene por Cosamaloapan, ¿no? Y sigue subiendo. Antes de llegar a Tlacotalpan, el río Texechoacán, ¿sí? También se conecta con el Papaloapan. Entonces, cuando las aguas del Papaloapan, ¿no? Pasan frente a lo que es Tlacotalpan, pues ya traen la comunicación de la zona del Texechoacán, anteriormente también conocida como Huaspaltepec, ¿no? Trae el camino propiamente del Papaloapan y se enriquece con lo que viene de la región y la zona de Acayucan y de los Tuxtlas, porque los ríos de tanto el Tuxtla como el Tepango, los dos también conectan con el Michapan. Entonces, es un romance muy bonito de vías acuáticas, que lo que nos están indicando es que pues lo que ese río, lo que los ríos van, se van, digamos, engordando de historias con personas, mercancías, sueños, luchas, deseos y anhelos, ¿no? Te diré que en esa época, dos investigadores, Flores y Olamendi, recorrieron toda esa zona del Papaloapan y los llanos del Sotavento en sus investigaciones acerca de ello. Es más, están las litografías
y las investigaciones en el Museo Internacional de la Ciudad de México. En las afueras de Tlacotalpan había un señor que tenía una finca muy grande, le decían el Boqueco, y ahí se entrenaban ellas, su ritual sagrado, y ahí entrenaban. Dicen que había unas mujeres que realizaban un trabajo sagrado, un trabajo comunitario, llevando a las rancherías cercanas a Tlacotalpan recados, cartas, ofrendas. Esa era su labor de ellas. Cuenta la leyenda que eran muy rápidas, pero rápidas, tan rápidas, que asómbrate. Corrían sobre el agua. Sí, sobre el agua. Igualito que un teterete, ese animalito pequeño que parece una iguana, así corrían ellas. Eran más veloces que una recta de las que manda a home en el béisbol. Que cómo se le apodaban. Le apodaban las rápidas del Papaloapan. Las rápidas del Papaloapan siempre han sido un desafío para los mapas. En cada intento de trazarlas, el río parecía revelarse, como si se deslizara más allá del papel antes de que la tinta pudiera atraparlo. Mire este mapa antiguo de Tlacotalpan. Parece claro, detallado, pero hay algo extraño. Hay rutas que no llevan a ningún lado, calles que aparecen y desaparecen como si fueran un reflejo en el agua. Justo aquí debería haber un punto de referencia, pero lo que ves es un espacio en blanco. Es un error cartográfico, o tal vez un rastro de ellas. Algunos dicen que las rápidas eran mujeres que corrían más rápido que la vista, otros que eran simples leyendas. Pero yo encontré algo curioso en los registros náuticos, pequeñas anotaciones junto al río, marcas sin explicación. Algunas dicen paso fugaz, otras solo tienen flechas apuntando a la nada. Pero lo que más me intriga es esta línea de aquí, porque si la sigues lo suficiente, sin importar en qué punto comiences, siempre termina en un área de espera, donde la gente parece quedarse, mirando al horizonte, como si esperaran algo. La mayoría de los mapas antiguos no registran su paso, no porque no existieran, sino porque eran demasiado rápidas. Las rápidas del Papaloapan no eran como los ríos que trazamos con líneas fijas. Ellas se movían, esquivaban el papel, burlaban la tinta. Yo intenté ubicarlas con coordenadas, pero cada vez que volvía al punto exacto, ya no estaban ahí. Algunos dicen que eran corredoras, otros las recuerdan de otra manera. Yo sostengo que eran una anomalía geográfica, un fenómeno de movimiento perpetuo. Por eso, mi mapa de la región es distinto. No muestra caminos, sino direcciones probables. No marca pueblos, sino posibilidades. Y si sigues ciertas líneas, te darás cuenta de que, de algún modo, siempre terminan en una terminal. Pero eso, claro, puede ser coincidencia. De nuevo, digamos, cuando uno habla del sur de Veracruz o de la costa del Sotavento, uno tiene que pensar en un espacio donde las vías de comunicación principales históricamente han sido las acuáticas, ¿no? Repito, sin dejar de entender que aquí nuestra tierra está repleta de historias veríficas, ¿no? De mujeres que vuelan, ¿no? De gente que camina para atrás, ¿no? De personas que se vuelven vacas, de fandangos donde aparece el diablo y se desaparece, ¿no? Dejando oliendo a azufre. Es decir, me parece que vivimos en una tierra donde todo es posible hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en el periodo colonial, ¿verdad?, 3 siglos,
son estas rutas acuáticas las vías fundamentales. Pues mire, Atlacotalpan perdió fuerza cuando pusieron el ferrocarril, porque en Madrid aparecen los registros de Tlacotalpan, era el contacto con Europa. Aquí se formó, estableció Guadalupe Victoria en 1825, la primera escuela naval del país, aquí en Tlacotalpan. Pero con el ferrocarril del Istmo, que llega hasta Tres Valles, y luego el ingenio conectó vías también para acá, para el ingenio, pues ya esa mercancía que entraba por aquí, entran por allá. Sin embargo, con el ferrocarril, las comunicaciones acuáticas de la región y del país en general coexisten, ¿no? El decaimiento de las comunicaciones fluviales de este país en general y de Veracruz ocurre en la segunda mitad del siglo XX, digamos, con el boom del desarrollo carretero, ¿sí? Y un elemento que está allí, que siempre hay que tener presente, la industria cementera, que es fundamental para pensar el desarrollo y la industrialización de un país, ¿no? Sí, era mucho movimiento navegable, y había muchas lanchas, tiendas flotantes, eran las lanchas llevaban mercancías para ir por todas las rancherías del río San Juan y del río Techichocán y de Papaloapan, y había mucha gente que eran marineros y empleados de la misma lancha. De las famosas lanchas ancheteras que se metían eran estas lanchas que llevaban productos y que eran, digamos, tiendas acuáticas ambulantes, y se iban acercando a las rancherías que estaban sobre la vera de los ríos y los arroyos, ¿no? Y arroyuelos, todo ese camino de agua, iban vendiendo. Si tú revisas, por ejemplo, la biografía de don Andrés Alfonso, verás que él trabajó en una lancha anchetera, ¿no? Don Andrés Alfonso, un magnífico y tremendo músico tlacotalpeño, arpista, y también, por ejemplo, el querido Güero Vega, ¿no? Don Andrés Vega Delfín, también trabajó en una lancha anchetera, además, por supuesto, de ser pescador y hombre de campo, ¿no? Don Andrés Vega le gustaba cantar este verso de soy hombre de trabajo, de agua y tierra, y resume muy bien esa condición, ¿no? Entonces, teníamos, sí, por supuesto, la comunicación, digamos, de pasajeros, ¿no? Esto era fundamental, y fue fundamental hasta por lo menos la década del 80, ¿no? y 90. Eso no significa que ahora no siga habiendo esa comunicación, aunque lo usen, pero es de tipo particular, ¿no? Entonces, pero lo que yo quería, digamos, decirte es que pues, por un lado está las lanchas de pasajeros que movilizaban personas, pero que también movilizaban productos y mercancías, y que también sacaban la producción de toda la región, ¿no? La producción agrícola de la zona. Todo lo de las lanchas lo puedo contar, que lo he oído, que mi abuelo fue dueño de la lancha La Perla, que era la lancha más bonita, la más grande, que hacía el servicio de pasajeros de Alvarado a Tlacotalpan, pero cuentan que iban hasta Tustepec y a otros lugares, pero era lancha de pasajeros La Perla. Todas esas historias me fueron contadas a mí. Mi abuelo también tuvo una lancha que se llamó El Rápido, que esa lancha era para carga. Así se hacía el transporte entre Alvarado y Tlacotalpan, por medio de las lanchas. Había otras lanchas de otros propietarios. Los que iniciaron tenían sus vehículos particulares y los dieron como ¿cuál es la palabra decirlo? Como patrimonio
o sea, aportación de cada socio, diferentes tipos de autos de 5 o 6 pasajeros. Y esa era su ruta, a Buenavista. Tlacotalpan-Buenavista fue como se inició Rápidos del Papaloapan. Después viene el transporte por carretera. Mi papá es de los pioneros, de los que empezaron con las camionetas, que eran unas camionetas panels, que yo todavía las conocí. Eran unas camionetas así como tipo Suburban, o sea, así como de esas dimensiones, pero bueno, muy austeras, ¿no? Pero no podían ir a Veracruz, no tenían permiso. Y en eso que Echeverría ya fue presidente de la República y una de Tlacotalpan, que era comadre de él, la doctora Lilia Severtelli Jiménez, y era presidente municipal Francisco Gamboa Carbona, Chico Gamboa, Paco Gamboa. Le hablaron a esa doctora, que querían gestionar un permiso para poder ir hasta Veracruz. Entonces había gente que no le gustaba el servicio, que hablaba mal, o sea, no ibas cómodo, ibas haciendo paradas, se hacía muy largo el trayecto, pero a gran parte de la gente le servía, ¿sí? Estamos hablando de tiempos que no había internet, no había Oxxos. Tú le entregabas a un chofer, había choferes como Carlos Casarín, como Almagrande, que tú les entregabas, quiero que le entregues a mi esposa esto en Veracruz, 1,000 pesos o 500 pesos. Y el chofer allá iba a la esposa y le pedía la identificación para entregarle el dinero. Y nunca hubo un problema. Había gente que iba a Veracruz, compraba un par de zapatos, cuando llegaba acá no le quedaban a la persona y con la nota se le entregaban al chofer. Quiero medio número más grande, quiero un número más grande o quiero un número más chico. Y ahí va el chofer a hacer el mandado. Así era la comunicación. Quiero, la gente que estaba aquí trabajando, por ejemplo, quiero que me compres thinner, quiero que me compres barniz, quiero que me compres... O sea, yo vi a los choferes de los rápidos haciendo mandados, bueno, comprando hasta brujería para Zenaida. Íbamos al mercado y compraban lociones y veladoras y todo lo que les encargaban. Ellos ganaban, ¿sí? Iban a aquellas droguerías o farmacias donde les vendían las sustancias, se las vendían preparadas, ¿verdad? Iban a la farmacia El Águila. A mí me tocó andar desde niño, desde los 7 años, 6 años anduve con mi papá. Mi papá siendo chofer traía el número 7. Yo anduve de cobrador con mi papá un rato, andaban de choferes Juan Romero, Pancho Romero. Miguel no, Miguel andaba de cobrador, su chofer era el Chato Alanís. Resulta que un servidor, Ignacio Canela, el maestro Abel Herrera, en la época brillante entre él y yo, pero era mayor, fue mi profesor en la escuela comercial, profesor Abelino Bolaño, agarraba el chupe y agarraba 2 o 3 meses y me daba a mí, yo aprendí a rotular de nuevo, 13, 14 años, y quedaba yo de suplente para rotular la rápida del Papaloapan. En el Alvarado había una señora que era media coja y era la boletera, ahí estaba ahí por el centro y casi enfrente de Capepillo, pero no llegaba. Entrando, Alvarado una bajada, a mano izquierda, ahí tenía una oficina. Y ahí le rotulé Rápidos del Papaloapan, etcétera, como Sociedad Anónima de CD. Y decía también así, no olvida usted algo, no distraiga al chofer, y varios emblemas que querían. Y atrás, en el carro, decía González Pajé, tal número, etcétera, etcétera, etcétera. Y rápido, después, como se rotulaba arriba, después cambió el sistema a una franja azul, le rotulaba yo con letras blancas, y ya se le ponía el número que pertenecía, 7, 8, 10, 12, eran promedio casi como 16 camionetas en esa época. Y después, ya con el paso del tiempo,
llega el primer camioncito tipo microbús que lo trae don Chepe Gani. Don Chepe era propietario del camión número 3 y era un camioncito como de 19 pasajeros, muy cachetoncito, muy gordito el camión, ¿no? Después me parece que Héctor Gamboa trae un microbús un poquito diferente, más moderno, que era el número 4. Y así poco a poco van llegando otros microbuses de Pancho Romero, que era el número 8, de mi papá Manuel Morteo, que era el número 7. Me recuerdo los microbuses, y allá como por 1971-72 hubo una oportunidad de comprar 2 camiones que hacían el servicio, uno para los Tiburones Rojos del Veracruz. El dueño del camión lo había entregado, lo había perdido con la agencia de San Andrés, y otro autobús más grande que había sido del Águila de Veracruz. Al camión número 7 se le decía el Tiburón, y al camión número 10, que era de don Francisco Naranjo Malpica, se le decía el Aguilucho. Ya posteriormente de eso, ya en el 85 al 90, yo entré como socio a Rápidos del Papaloapan, y después de, pues inquieto con ideas nuevas y hacer roles y hacer cuestiones de tratar de hacer más eficiente la empresa, me nombraron administrador, y ya de ahí muchas veces fui administrador de la empresa, contando con el apoyo de los compañeros. Bueno, en una ocasión, un amigo que venía de la ruta San Andrés, traía a la novia, pero se subió la esposa también en el autobús. Y cuando se baja a checar, le pasa la canasta y dice: ten, mi amor, y las dos tendieron la mano. Cuando vieron las dos que pues venían juntas, sentadas juntas, se dieron hasta con la cubeta. Lo que hizo el amigo, estaba un posturero ahí, que cubría cuando los otros descansaban, y le dijo: ten, llévatelo a Cosamaloapan, yo me quedo aquí, ahí te las dejo. Y ahí las dejó peleando. La cosa fue que ya cuando la ruta Tlacotalpan, Buenavista, Alvarado, Veracruz no fue insuficiente, a mí me tocó en apoyo a la empresa, contando con el licenciado Manuel Morteo, hijo de don Manuel Morteo, el original de la empresa. Licenciado, él me apoyó y él anduvo conmigo para conseguir las concesiones, y conseguimos la concesión de Buenavista a Catemaco. Entonces ya teníamos el tramo Tlacotalpan, Buenavista, Lerdo, Cavada, Santiago, San Andrés y Catemaco. Tú podías decirle a un chofer: oye, quiero llevarme una cama. Y el chofer te decía: el miércoles que me toca a tal hora, quitamos 2 asientos traseros, metemos la cama y nos la llevamos. Te podías llevar lo que sea y te podías traer lo que sea. En ese servicio de primera viajaban perolas de leche, viajaban las películas que venían al cine, llegaban las películas que las iba a buscar Cateto ahí a la terminal, ¿sí? En aquellos años, ¿verdad? Entonces, el Rápido del Papaloapan cumplió una función. Hacían 8 o 10 paradas de salida en las esquinas, llegaban a Veracruz y iban haciendo paradas: Paso del Toro, Boca del Río, La Boticaria, Cabeza Olmeca, allá por las 400 casas que había antes, que existían antes de entrar a Miguel Alemán, ¿sí? Bueno, yo entré a los Rápidos del Papaloapan a través de un amigo, Enrique Morteo. Entré como despachador, ya eran como en el 95 por ahí. Y después fui a otras áreas, pero en sí la convivencia ahí, desde que entré
me tocaba la terminal de aquí de Tlacotalpan, la de Cosamaloapan, nos cambiaban seguido. Y era pues la convivencia con vendedores, con los choferes, con mucha gente que diario desde las 4 de la mañana salían a vender a Veracruz, de aquí de Tlacotalpan y otros que venían de Cosamaloapan. Y el convivir diario con ellos se fue generando una amistad entre ellos y nosotros, amistad con los vendedores, de los vendedores que recuerdo ahí en la Boqueco, que era despachador y vendía horchata, jugos, y Boqueco era un personaje en la terminal, o sea, Boqueco tenía que ver con todo. Boqueco le tocó ser el boletero, el despachador de boletos, pues más antiguo de todos los rápidos. Cuando yo ya Boqueco ya estaba de despachador. Casi todos ellos eran unidos por una amistad de niñez y de infancia. Boqueco era amigo de mi papá y de muchos socios, eran más o menos contemporáneos. Entonces, Rodolfo Cortés era un personaje que podía hacer muchísimas cosas. O sea, al mismo tiempo que era despachador, vendía sus jugos, vendía sus horchatas, estaba en todo. Ahí la ventanilla, ahí se apostaba a los juegos de béisbol, sobre todo a los juegos de béisbol. En ese tiempo, algunos escuchaban por radio. Y ahí Rodolfo tenía su hobby, que eran los juegos de béisbol. Entonces, era muy ocurrente. Para mí, Rodolfo fue como un segundo papá. Mi papá me mandaba todos los días en la mañanita a checar, porque no había teléfono, a ver cuántos camiones estaban bien, con cuántos amanecimos. Y ya yo venía con Boqueco y ya Boqueco me decía, dile a tu papá que nada más hay 7 autobuses. Y ya me regresaba yo, ya mi papá le mandaba cómo iba a hacer el rol, a quién iba a cambiar, cómo iba a mover, a quién iba a regresar. Venía yo con él. Y ya Boqueco me decía, dile a tu papá que no se puede por esto. Pues ahí me iba yo otra vez a la casa y otra vez para atrás a cómo debía de quedar el rol. Entonces yo con Boqueco, pues yo creo que casi todos los que anduvimos ahí de cobradores, o sea, tuvimos muchas historias con Rodolfo, muy bueno para poner apodos, buenísimo para poner apodos. Creo que lo mejor de Tlacotalpan para poner apodos, un ingenio. O sea, ponía los apodos, pero como mandados a hacer. O sea, como mandados a hacer. No podía haber otro apodo como lo ponía Boqueco, ¿sí? Muy simpático. Tú llegabas ahí a la terminal de los autobuses de Rápido el Papaloapan y te pasabas el día riéndote de todas las ocurrencias, de todas las cosas que tenía, a quién le tomaba el pelo, a quién le ponía apodos, a quién hacía enojar, ¿sí? O sea, todo el día tenías entretenimiento. Yo iba mucho ahí a la terminal, ¿sí? Y Rodolfo fue un boletero, un despachador que debiera haber entrado en esos años a las 6 de la mañana. Pero Rodolfo llegaba a 6:30, a veces llegaba a 6:45, nadie le decía nada, a veces llegaba a su horario, ¿sí? Rodolfo dejaba de atender a los pasajeros por ir a vender su horchata, por ir a vender su jugo, le decían, le protestaban en las juntas, no pasaba nada, ¿no? Todo se arreglaba como amigos, como familia, era una familia Rápido del Papaloapan, era una familia donde había un cariño, había una amistad, y ahí te la pasabas ahí en la terminal. Llegaba la Macuela, una señora grandota que vendía dulces y que hablaba y hablaba y hablaba, y
y Rodolfo se la cotorreaba, le preguntaba, le decía. Y así eran muchos personajes que pasaban al día, ¿sí? Mano Fina, una señora Carmen La Palanca, don Manuel Veneno, y los hacía enojar, los ponía contentos. O sea, era todo un personaje que me trae unos gratos recuerdos de lo que era Rápidos del Papaloapan. Don Ángel Pechón, que con su Saya Rey o Saya mi Rey, era algo muy chusco, porque como estaba gordito, pues siempre era ese era el Saya mi Rey o Saya Rey, siempre era, para cualquier cosa lo utilizaba. Ya se iba, Saya mi Rey, nos vamos, así era. De 10 autobuses, de los cuales 5 eran pares y 5 eran nones, un día viajaban todos los pares a Veracruz. Y ese día todos los nones hacían el servicio de Tlacotalpan a Buenavista, a La Panga. Y era tan bueno el día hacer el servicio aquí a La Panga como tan bueno era el servicio de ir a Veracruz. O sea, no había diferencia. Y al siguiente día le tocaba a los que no habían ido a Veracruz, les tocaba ir a Veracruz y así. Entonces, eran problemas como todos, ¿no? Había controversias, dificultades, cosas que se arreglaban. Había reglas no escritas, ¿sí? Entonces, cuando un camión estaba esperando en Buenavista, para poder salir, ese camión tenía que traer 6 pasajeros directos. Si llegaba el segundo camión y no los tenía que esperar al tercer autobús. Si no tenía los 6 pasajeros, ya se venía como estaba. Entonces, bueno, pues ahí entraba la maña, entraba el colmillo, y decirle a un pasajero, tú di que vas a Playa La Gloria, yo te voy a cobrar menos. Y te subías a hey, tú vas a Tlacotalpan, no, yo voy a no, ¿cómo? Tú vas a Tlacotalpan, hombre, yo te conozco, no voy a Tlacotalpan. Y ahí la lanchita, había servicio de lanchita. Si cuando llegaba el tercer camión, la lanchita ya había despegado, ese era otro lío. Porque había veces de todos los días que la lanchita despegaba y se regresaba. Entonces no contaba. No, que no salió, que sí salió, que yo lo vi. O sea, el camión que estaba en espera podía recibir los pasajeros que traía la lanchita. Eso significaba 4, 5 o 6 pasajeros que iban a beneficiar al que estaba esperando. Entonces eran unos pleitos, que si la panga ya había despegado, que si la lanchita ya había despegado en el momento que llegó el camión, y se hacían unas discusiones, pero pues al final todo se resolvía, era parte del negocio, ¿no? de los Rápidos del Papaloapan. Y fuimos creciendo, hasta que llegó un momento en que vino el declive. O sea, empezamos a trabajar todo muy bien, todos con ánimos de crecer y de progresar. El problema empezó cuando anteriormente no estábamos obligados a cotizar al Seguro Social, ni a Infonavit, ni al SAR. Entonces el problema fue cuando empezamos a cotizar y nosotros sobrevivíamos para gastos de empleados, de papelería, de boletaje, de pago de empleados, pago de renta de terminales, porque alquilábamos terminales en cada poblado donde íbamos. Entonces salían de una cuota diaria que teníamos. Hubo muchos gerentes del ADO. Cuando llegaba un gerente nuevo, empezaban a poner camiones adelante y camiones atrás, y empezaba el ataque contra Rápido Papaloapan de muchas formas. Al paso del tiempo se daban cuenta los de ADO, o eso es lo que nosotros pensábamos, que ADO tenía sus pasajeros
y los rápidos tenían sus pasajeros. Por más que pusieran comodidades, por más que pusieran servicios, más camiones, la gente no viajaba con ellos. ¿Por qué? Porque la gente viajaba a donde les permitían llevar su caja, su morral, sus mandados, donde les permitían, bájeme aquí, bájeme allá, ¿sí? Y ese servicio no lo podía hacer ADO. Entonces, fracasaban, ya trabajábamos normal y volvía otra vez otros gerentes que llegaban y volvían a hacer lo mismo. A querer terminar con Rápido del Papaloapan, a querer acabar con Rápido del Papaloapan y no podían. La ADO en Veracruz no tenía la oficina donde está ahorita. El ADO estaba en el Parque Zamora, esquina con Prin, ahí en Prin y doblado por el Cristo. Y los autobuses no podían ir ahí, se estacionaban allá por el Parque Zamora, por la esquina del Cañonero Tampico, ahí era la paradera donde paraban ellos. Cuando venían las inspecciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rápidos del Papaloapan siempre tuvo unos padrinos que lo protegían, que lo querían, que lo cuidaban. Mismo personal de Comunicaciones y Transportes sabía que los Rápidos del Papaloapan eran muy queridos por la doctora Bertelli, por ejemplo, la doctora Lilia Bertelli, ¿sí? Y que eran muy queridos y muy protegidos de don Juan Lagos Oropesa, y que habían sido en Comunicaciones y Transportes de todo. Entonces siempre tuvimos ese manto que nos cubría a los Rápidos. Entonces ya cuando venían los inspectores, pues veían que teníamos muchas carencias. Entonces, se supone que los camiones debían de traer extinguidor, debían de traer botiquín, llantas de refacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no se traía. Entonces, se preparaba 1 o 2 camiones, se equipaba con todo, con banderolas por si te quedabas tirado, con unos asientitos de doblar que eran los que se debían de poner en medio de los asientos cuando llevabas gente parada. O sea, todo eso debía de estar en el camión. Y ya cuando venían los inspectores, pues se hacía y se ponía todo. Se tomaban fotos a baños de casas particulares, o sea, haz de cuenta que todo eso lo integraban al expediente, lo mandaban para que fuera aprobado y ya. Otro año más o cada 2 años eran esas revisiones y los despachadores bien vestidos, con uniforme, todo eso se hacía nada más cuando venían las inspecciones, ¿sí? Nosotros, cada socio manejaba sus ingresos. O sea, tú tenías mejor unidad, dabas más, corrías más kilómetros. El que tenía un vehículo que fallaba, pues al fallar no hay ingresos. Entonces todos nos preocupábamos por tener en condiciones nuestras unidades. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que el que no podía trabajar, que no quería invertir en unidades nuevas o cambiar unidades por unas mejor, empezaron los problemas. Y ahí empezamos a decaer. Entre los socios empezamos a discutir que por qué, o sea, yo hipotequé mi casa, yo hice, o sea, en lo personal, invertimos, Manuel Morteo, ya él después que murió su papá, él quedó como representante, su mamá quedó como socia, pero él era el que daba la cara, y todo el mundo invirtió, pero hubo socios que no quisieron invertir, pero sí querían gozar de todos los beneficios que teníamos en la empresa. Entonces hubo socios que se acabaron los camioncitos que tenían, pero querían vivir de la empresa. Entonces empezaron los choques, los problemas. Antes el ADO tenía la obligación de tenernos en la terminal. Se le pagaba una cuota simbólica, 1,500 pesos al mes. Luego nos empezaron a rentar por entradas y por salidas y no alcanzaba el dinero que se juntaba con cuotas para poder pagar
las rentas de ADO, rentas de la oficina, ya cambió la oficina de Alvarado, ya era renta, era luz, era agua. Eran 2 despachadores más aparte el relevo que cubría. Igual era en Tlacotalpan, igual era en Cosamaloapan, igual era en Carrillo. Y ya el fin del asunto es que el SAT nos ordena una auditoría. Y resultó que nosotros compramos 8 unidades a una empresa de Toluca, México Toluca. Le compramos 8 autobuses y decía la ley de Hacienda hubo una ley que decía que tenían que depreciar un 20% anual. O sea, el primer año pagamos el 100% del valor de las unidades, al siguiente el 80, el 60, hasta que a los 5 años ya no había que pagar, ¿no? Ya pagamos el 100% del... Entonces, viene a la auditoría y que la ley cambió. Después de que terminamos de pagar hasta el 0%, viene que resultó que no, que debimos haber descontado todo el 100% del primer año. Y ahí nos fuimos a un pleito legal que nunca se resolvió. Pero ahí nos reventaron. Viene la auditoría y como todo, la tranza. Señores, con 50,000 pesos, cuando eran pesos, se resuelve esto a favor de ustedes. Cito a reunión de socios, le digo, señores, con 5,000 pesos que demos cada uno, arreglamos el problema. La corrupción existe, pero pues desgraciadamente es la forma de librarnos. Y los socios que nunca aportaron, nunca dijeron, aquí estoy, yo no pongo. Ese es tu problema, me dijeron a mí. Y bueno, es que yo soy un representante de la empresa, pero yo no tengo ni sueldo, ni tengo ningún tipo de garantía. O sea, yo soy administrador, pero yo no tengo un sueldo para que ustedes me digan que yo tengo que ser responsable de toda la situación. La situación fue que a final de cuentas no pudimos pagar. Cuando un camión hacía viajes hasta Veracruz, ida y vuelta, ¿sí? Y probablemente en ese tiempo un viaje quedaban 4,000 pesos o 3,000 pesos del viaje, poco a poco fue bajando y a veces en un viaje de esos quedaban 250 pesos, 300, 400 pesos, que cuando venía alguna descompostura del camión no había dinero, no alcanzaba el dinero. Se compraron camiones tipo olímpicos, así de los camiones viejitos de la ADO. Esos camiones traían más mantenimiento, más gastos. No había la capacidad para operarlos porque esos camiones traen el motor atrás y los choferes tenían que manejar viendo los controles, cuando que toda la vida se manejó yendo al motor adelante. Entonces venían las descomposturas, se desclochaba un camión, eran 4,000, 5,000 pesos de un clutch. O sea, tenías que trabajar como 20 días sin comer para poder ganar. El dinero para componer un clutch, para comprar llantas, qué sé yo. Entonces, pues yo ya me desanimé. Le comenté al licenciado Morteo, le digo, mira, ahí este problema, ¿sí? Llegamos a la conclusión que había que vender la empresa. ADO siempre nos trató de comprar, pero primero trató de aplastarnos. No pudieron. Con las carcachitas que teníamos, no le salíamos del huacal. Todo eso fue haciendo que Rápidos, o sea, cayera en bancarrota. La deuda empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y les dije, bueno, pues aquí lo que nos compete es ofrecerle la empresa. Ellos nos quieren desaparecer, pues que nos paguen. Entonces los socios que no aportaban, pues que se venda.
la lana. Y así fue. Logramos vender. Yo renuncié a la administración porque dije, si yo no tengo apoyo, pues no tiene caso que yo siga aquí. Y un día, a través del licenciado Juan Lagos Oropesa, se hizo una negociación con ADO. Le dijimos, no, nosotros le vendemos todo. Nos dijeron, ¿para qué queremos sus carcachas si nosotros desechamos unidades 20 veces mejor que las de ustedes? Quédense con sus unidades, quédense con todo. Nosotros queremos la concesión nada más. Porque el licenciado Juan Lagos tenía amistades allá y logró que nos compraran. Ellos ya tenían el permiso, no tenían por qué comprar. Nosotros simplemente desaparecíamos y ellos tenían el servicio. Pero sin embargo, nos compraron, nos pagaron y nos pagaron bien. Y así fue como rápido dejó de funcionar. En el 96, 1996, fue nuestro último día de vida en Rápidos. Y la gente ahora se lamenta que no existe Rápidos. Porque ahora la competencia que es TRB y ADO ya no viene a Tlacotalpan, ya no pasa. Y TRB hacen y deshacen y las tarifas las suben cada vez que quieren. Lo que querían hacer cuando nosotros estábamos. No, que todo está caro, hay que subirle y hay que subirle. Y ahora le suben. Y como es necesario, la empresa necesitamos forzosamente viajar, pagamos lo que sea. Yo soy cliente de ellos. Yo tengo mi vehículo, pero a veces me conviene más, pues irme en pasaje. Cuando yo viajo solo, me voy en pasaje. Voy en familia, me voy en mi coche. Y entonces Humberto Aguirre Teodoco dijo, en Tlacotalpan en el tiempo se detuvo, esa palabra. Y uno que era tío de Memo Salamanca, que se llamaba Félix, le decían Felicón, ahí en el café se echaba sus copas, y ya viste cuando está uno en un lugar cerrado y sale uno dar la patada, y salió Felicón. Y al sentido así, dice, no te muevas, Tlacotalpan, que te voy a retratar. De ahí salió Ahí nos vemos. Porque me tengo que ir a llevarle este regalito a mi novia, que son unos finísimos guantes. Tal vez la línea entre la historia y la leyenda es a menudo no comprendemos, especialmente cuando tratamos con culturas muchos secretos. No podemos descartar estos relatos, es desenterrarlos porque desafían nuestra comprensión actual. Pues bueno, yo pienso que como todo no es para todos, tener esa capacidad, ¿no?, de moverse por el tiempo, por el agua y por los aires con tal velocidad y rapidez, pues no es para todos. De manera que yo no descreo que hubieran una escuela o lugar donde se formaban, pero me hace mucho sentido que sea un secreto, ¿no? Y que solo muy poca gente tenga acceso a eso, ¿no? A mí me parece, no sé. Es que es interesante, ¿no? Porque por eso digo yo que es verífico, porque el lenguaje nos abre todas las posibilidades. Hay que tomar las rápidas, ¿no? Tomarlas rápidas. Uno nunca sabe, ¿no? No te queda del todo claro, pero tampoco hace falta porque el contexto te lo da, ¿no? Qué entender en cada situación. Pero lo que ocurre es que, lo que digo, pensando en Tlacotalpan y en su comunicación con el puerto de Veracruz, pues estás hablando de dos puntos fundamentales del comercio. Y una cosa que es fundamental para el comercio, pues es la rapidez y la velocidad. Por lo tanto, pues hay que moverse tan rápido como se pueda y tomarlas rápidas. Bueno, fíjate, yo recuerdo haber escuchado de un tal Alcántara que decía haber estado escuchando a una maestra de ese compa que hay evidencia y testimonios de unas mujeres fantásticas que, aunque intentaron partirle la madre a los españoles para que no se quedaran acá, pues fracasaron en su intento y tuvieron que refugiarse, digamos, más tierra adentro, ¿no? Pero
pues son esas historias que luego uno escucha. Ya ves que los historiadores luego cuentan, hacen de la ficción una mentira, no una verdad, una mentira. Y pues, quién sabe, esos compas. Yo creo que para hablar de las rápidas del Papaloapan hay que remontarse al tiempo que transcurre. Y lo interesante del tiempo que transcurre es que transcurre antes y transcurre ahora. Y transcurrirá mañana. Entonces yo creo que a las rápidas del Papaloapan yo creo que hay que localizarlas acompañadas de jovaicilina. Yo creo que la jovaicilina es lo que nos conduce a los espacios extáticos donde uno seguramente se encuentra las rápidas del Papaloapan. Te estoy hablando que Nelson Promedio, ya eso murió hace como 20 años, a 25. Y esa línea debe haber morado como 45 o 50 años. ¿Sí? Porque yo acabo de cumplir 71.